Hoy hacemos una excepción a nuestra rutina para conversar con una de las figuras más nuevas y al mismo tiempo más estratégicas del gobierno nacional. Nos acompaña vía Zoom el canciller de la República, Roberto Curi, quien participa en una intensa agenda oficial en Washington junto al presidente Noboa, y aquí en Ecuador también está de un lado para otro. Las reuniones sostenidas con altas autoridades estadounidenses reflejan el momento que vive la relación entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad, cooperación internacional, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento de los vínculos económicos. De eso y más conversaremos esta mañana con el jefe de la diplomacia ecuatoriana, Carlos. Señor canciller, gracias por recibirnos. No cumple, creo, ni una semana todavía en el cargo. Y le pedimos algunas definiciones porque esos actos y reuniones se hicieron públicas. ¿Qué avanzaron con Stephen Miller y Peter Hegseth, este último secretario de Seguridad, donde estuvo usted reunido junto con el presidente y con José Julio Neira? Muy buenos días, don Javier, Carlos. No sé, para confirmar, no sé si me escuchan bien. Alto y claro, muy amable. Bueno, Carlos, el día lunes tuvimos dos reuniones en Washington, que lo acompañamos al presidente Noboa, el secretario Neira y yo. La primera reunión fue en la Casa Blanca junto con Stephen Miller, que es el analista, uno de los asesores de seguridad nacional más importantes, diría yo, del gobierno americano. Y después tuvimos una segunda reunión en el Pentágono con Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra de Estados Unidos. Las reuniones pues se conversaron temas principalmente de seguridad. Como es de conocimiento, Ecuador y Estados Unidos ya tienen mucha colaboración bilateral en el ámbito de seguridad. Y si recordamos también en el mes de marzo, pues el presidente Noboa, en conjunto con otros líderes de la región, pues se firmó el Shield of the Americas, que es pues un movimiento justamente pues para proteger y combatir estos grupos delincuenciales que ya no son nacionales, sino que son transnacionales, ¿no? En la región. Entonces fueron unas reuniones muy productivas, unas reuniones en donde buscamos pasar del papel a la realidad en conjunto, en colaboración con Estados Unidos en este caso. Qué bueno que usted ilustra esto último. Buscamos pasar del papel a la realidad, porque significa que en los acuerdos se ha avanzado mucho, pero en la ejecución poca. ¿Qué cabe ver después de eso entonces? ¿Más celeridad y más volumen en la cooperación? Por supuesto, de eso se trata. Uno llega a unos acuerdos iniciales, pero ahí tienes que pasar del papel a la ejecución, y justamente estas reuniones sirven para fortalecer y reforzar y poder hablar en un ambiente de mayor confianza cuáles son las acciones que se pueden tomar, ¿no? Justamente con asesoría pues, de Estados Unidos. Señor canciller, ¿tiene usted ya candidato o candidata o tiene el gobierno para embajador nuestro en Estados Unidos? Tenemos candidatos, sí. Todavía no hay un nombre, pero esperaría que en los próximos días o más tardar un par de semanas ya tengamos un embajador en Washington, sí. En el discurso que usted dio ante el cuerpo diplomático en la Cancillería al asumir, habló de que va a impulsar una diplomacia productiva. ¿Qué entiende por eso? Defínala. Yo no recuerdo haber dicho diplomacia productiva, sí me acuerdo de haber dicho diplomacia activa. Bueno. Pero en tal caso, los dos términos, Carlos, que yo considero que van en la misma línea, ¿no? Que es una política exterior que lleva las relaciones exteriores a una productividad, a un crecimiento económico, a un desarrollo económico. Es decir, atraer inversión extranjera, traer más promoción de los productos ecuatorianos, traer buenas prácticas internacionales al país. Entonces es un enfoque que orienta las relaciones internacionales a una productividad, a un desarrollo económico. Eso es el enfoque. Ok. Para eso, ¿va a cambiar usted el staff más cercano de viceministros y asesores acorde a esa línea que acaba de describir? Bueno, he hecho unos cambios, sí hemos hecho unos cambios, pero por el momento voy a mantener el equipo que está en Cancillería y seguiremos trabajando. Ahora, prosigamos por donde en realidad debía haber comenzado. Y pensaba hacerlo para cuando tengamos una entrevista cara a cara en la cabina. ¿Por qué aceptó dejar lo que ya había iniciado
con tanto éxito en telecomunicaciones. Recuerdo que estuvo en una entrevista en Ver a su manera y vimos cómo en 4 meses usted destrabó lo que en 2 años no se había podido con las telefónicas. Pero es que yo no lo veo así. Realmente no se ha dejado atrás lo que se ha iniciado en telecomunicaciones, Carlos. De hecho, creo que yo vengo a Cancillería, mejor dicho, vengo a Cancillería para asegurar que esos proyectos en telecomunicaciones y en otras áreas estratégicas también cuenten con el respaldo internacional, con la inversión extranjera necesaria para que se materialicen. O sea, el presidente ha pedido trasladar esa visión de ejecución al área de Cancillería y a nuestra política exterior. Entonces, adicional a eso, Carlos, yo sí considero que he dejado en el Mintel un buen equipo que tiene las metas ya trazadas, un buen equipo que puede seguir avanzando en los distintos proyectos de transformación tecnológica y digital que se trazaron durante mi periodo en el Ministerio de Telecomunicaciones. Y también, pues, ahora que van a estar en el nuevo ministerio cuando la fusión se dé, que es el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, así es como se va a llamar eventualmente, el equipo del Ministerio de Telecomunicaciones cuenta con un buen personal y también van a tener pues, un buen liderazgo en conjunto con el ministro pues, Roberto Luque, ¿no? Ahora entiendo la lógica del cambio que a mí al principio me extrañaba, porque usted no viene precisamente del ámbito político, diplomático, que es el perfil que usualmente se busca en Cancillería, pero sí del otro que acaba de recordar, un tipo muy ejecutivo y luego un gran negociador y un duro negociador. Ese perfil cree que le va a ser útil en lo que se venga. Por ejemplo, tenemos negociaciones que retomar con Colombia al norte, más o menos duras según el resultado del próximo domingo. Hay la expectativa de que algún rato tengamos un TLC, a lo cual es reacio Trump con los Estados Unidos. En fin, requerimos un gran y duro negociador. ¿De ese perfil hablaron algo con el presidente cuando usted aceptó la nominación? Sí hablamos de eso, pero también quisiera algo que es importante, yo creo que mencionar. La Cancillería realmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y existen varios viceministerios. Un viceministerio, por ejemplo, el de la movilidad humana, que es básicamente servicios consulares de los ecuatorianos viviendo en el exterior. ¿Qué se necesita ahí para mejorar los servicios consulares? Necesita inversión en tecnología, donde es un área que yo puedo aportar obviamente muchísimo porque ahí es donde vengo. De ahí viene la otra área, que es cooperación internacional, que es traer inversión extranjera al país, en pocas palabras. Ahí hemos trabajado ya y durante 2 años hemos trabajado en hacer acuerdos nuevamente con Google, Starlink, Palantir, todo el trabajo hecho con Emiratos Árabes y otros acuerdos que hemos trabajado en conjunto desde mi área con el presidente Noboa, las negociaciones con las telefónicas. Hemos trabajado mucho en esa área. Y viene la política exterior, que sí es un área en donde también la Cancillería cuenta con grandes elementos, gente de carrera, con mucha experiencia, y también pues es un área en donde tampoco no es que me siento que es muy extraña para mí. Entonces yo sí creo que es un movimiento estratégico que decidió hacer el presidente Noboa, yéndome al punto anterior en donde se decide tener una política activa, una diplomacia activa, productiva, como quiera llamarlo, ¿no? Con un enfoque de ejecución, un enfoque de traer inversión extranjera, promover los productos ecuatorianos, traer buenas prácticas al país y obviamente siempre va a estar la diplomacia que es parte de la Cancillería. Entonces vamos a hacer un buen trabajo, Carlos, acá hay un buen equipo, me siento contento con el reto, agradecido por el presidente por la confianza entregada y que me ha dado y va a ver los resultados. No le quito más tiempo, solo un par de cosas más, ya que mencionó lo de movilidad, que en verdad es una de las definiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted debe estar enterado, o deben haberle enterado, inclusive ahora que estuvo en Estados Unidos, quizás se lo haya mencionado Soledad Peña, no sé si el cónsul en Nueva York, en fin, que hay algunos ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por ir al Mundial, por distintas situaciones de irregularidad migratoria. ¿Tienen alguna instrucción, recomendación o procedimiento especial con estos casos? De los casos que me he enterado, Carlos, son de dos ecuatorianos que no pudieron ingresar a Estados Unidos porque tenían un problema con su visa. No es que han sido deportados ya una vez ingresados o estando adentro de Estados Unidos. Mi recomendación es que los ecuatorianos que vayan a viajar tienen que tener una visa y tienen que revisar que la visa que tienen sea la visa apropiada para poder ingresar al país. Esa visa, si es que viajan por turismo, no es que pueden trabajar o tener alguna actividad comercial dentro de Estados Unidos.
Pero en ese sentido, igual estamos dando servicios a los ecuatorianos allá. Por un ejemplo es que ahora en el partido que es en Kansas City, vamos a tener un consulado móvil para poder atender a los ciudadanos ecuatorianos en ese país y que se puedan atender ahí, ¿no? La última, canciller Roberto Curi, ¿estuvo en el fútbol usted el domingo? No, no, yo no estuve en el fútbol. Es más, lamentablemente ni siquiera pude verlo. Vi una parte del segundo tiempo porque tuve que viajar a Washington y viajé el domingo al final de la tarde, justamente. Entonces, no, yo no asistí al partido del día domingo. Muy amable por su tiempo y sus primeras definiciones. Roberto Curi, ministro de Relaciones Exteriores. Sí, gracias, señor ministro, señor canciller Roberto Curi, por acompañarnos esta mañana y compartir con nuestra audiencia los detalles de una agenda internacional que puede tener importantes repercusiones para el país. Seguiremos atentos a su gestión que pueda traducirse en más seguridad, más inversión y más oportunidades para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor canciller. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.